Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Qué placer enorme saludarles en esta mañana de día martes 7 de diciembre. Vamos en un conteo final precisamente para lo que es la culminación de este proceso del año del año 2021 que concluimos con diciembre, con muchas actividades sin duda alguna que tienen que ver con aquellas reuniones familiares, etcétera, etcétera. Así es que desde ya les deseamos muchas felicidades a todos y cada uno de ustedes. Muchísimas gracias, David. Gracias por aceptar nuestra invitación de estar esta mañana con nosotros y compartir tus puntos de vista con relación a estos temas que hemos planteado. Bienvenido, gracias. Muy buenos días, Ernesto. Qué placer estar contigo nuevamente. Gracias por la invitación. Quiero iniciar, en primer lugar, enviando un saludo muy solidario a toda la comunidad de personas con discapacidad. Lastimosamente el día de ayer falleció uno de nuestros grandes líderes, me refiero a Amílcar Durán, y pues definitivamente la comunidad de personas con discapacidad estamos de luto, Ernesto, así que quiero saludarles con un abrazo muy fraterno también. Gracias por la invitación nuevamente, Ernesto. ¿Cómo se está perfilando, cómo se examina esto desde el punto de vista de la beligerancia que pueda tener o la incidencia, cualquier resolución que tome esta comisión allá en el Parlamento Centroamericano? Bueno, evidentemente esa es una atribución que le compete exclusivamente a la Asamblea Legislativa, Ernesto. Nuestra Constitución es clara al establecer que es la Asamblea Legislativa la institución encargada de eliminar el privilegio que tienen varios funcionarios públicos, como los ministros, los viceministros, los magistrados, los diputados, tanto para la Asamblea como para el Parlamento Centroamericano. Así que creería que por lo que se ve en el ambiente es cuestión de tiempo para que la Asamblea Legislativa obviamente le elimine el fuero al doctor Quijano. Ahora, David, pero su grado de incidencia puede tenerlo desde el punto de vista de que cualquier decisión pueda incidir también en un desafuero en el Parlamento Centroamericano. Te repito, el desafuero lo determina la Asamblea Legislativa, no el Parlamento Centroamericano. Esto es un tema exclusivamente que está consignado en nuestra Constitución. Sí, a ver, pero quisiera comprenderlo mejor. Es decir, cualquier decisión que aquí se tome tiene incidencia en el Parlamento Centroamericano. Pues supongo que sí, definitivamente. El fuero es al cargo del funcionario en este caso. Entonces el Parlamento, una vez tomada esa decisión, el Parlamento lo aparta al doctor Quijano de asistir de cualquier actividad dentro de la instancia. Creería que debería de existir un procedimiento en el cual la Asamblea Legislativa le informe o haga esa comunicación con la Junta Directiva del Parlamento Centroamericano. Creo que ahí sí tengo mis dudas de cuál sería la acción que efectuaría en este caso el Parlamento Centroamericano. Ok. ¿Qué se dice alrededor de este tema? ¿Cómo se está examinando? No sé si es punto de conversación, de análisis ahí en el Parlamento Centroamericano? Fíjate que a título personal considero que es un tema que se debe de dirimir, que se debe de delimitar. Claramente hay un componente político muy alto en este tema y esto es evidente a todas luces. No hay una conversación, digamos que los temas que se abordan son más de coyuntura regional, más que de un tema particular de un diputado personalmente. Pues mira, tú bien lo has dicho, lo único que hay una precisión que hay que resaltar es la Constitución que establece que todos los funcionarios, en este caso los diputados, tanto de la Asamblea como del Parlamento Centroamericano, obtienen los mismos privilegios. He ahí
donde nace ese privilegio del fuero para el Parlamento Centroamericano. Quiero decirte una opinión bien personal. A mi juicio, el fuero no debería de ser un privilegio que nadie debería destratar. Ningún diputado, ningún ministro, ningún viceministro. No es una herramienta necesaria para poder ejercer su trabajo. Durante el tiempo que yo estuve en la Asamblea Legislativa, jamás ocupé o tuve necesidad de ocupar el fuero para poder desarrollar mi trabajo y haber dejado un legado, sobre todo para el tema de las personas con discapacidad. Insisto, el fuero no debería de existir. Comencemos por ahí. No obstante, respondiendo concretamente a tu pregunta, es nuestra Constitución la que crea ese privilegio para ciertos funcionarios públicos, en este caso del Parlamento Centroamericano. Por lo tanto, nuestra Constitución está por encima. Por supuesto, he leído el artículo 29 del reglamento interno del Parlacen. Es un artículo que está plenamente vigente. No obstante, en la legislación salvadoreña, nuestra Constitución prevalece por encima de los convenios internacionales. Y en este caso, un reglamento no se compara con el mandato que da nuestra Constitución. Es por eso lo importante del respeto a nuestra Constitución, Ernesto, y de que debemos de leer todos los ciudadanos, porque en este caso es la Constitución la que establece quién otorga ese privilegio y quién lo puede quitar. Entramos un poco a valorar el trabajo desde la perspectiva de que, bueno, ¿por qué estados como el nuestro debe de tener una partida de asignación presupuestaria para un Parlamento Centroamericano que ha venido acarreando a lo largo de la historia, sin duda alguna, una inmensidad de críticas por todo el tipo de trabajo y todo el tipo de comportamiento que han expresado algunos diputados que de alguna manera se acogen a esta investidura precisamente para poder buscar inmunidad de sus hechos delictivos cometidos en sus países signatarios? Sin duda alguna, ese ha sido un problema que no solamente ha ocurrido en nuestro país. Lastimosamente, la mala voluntad o malas intenciones de algunas personas ensucia el trabajo que puede ser de un organismo regional, colegiado y tan diverso. Ciertamente es criticable y condenable las malas acciones personales de funcionarios independientes, digámoslo así. Y eso ocurre también en la Asamblea Legislativa de todos los países de la región. Es lastimoso. No obstante, quiero aclararte que el presupuesto, porque tú me mencionabas, la asignación presupuestaria no es pero ni siquiera el 1% del presupuesto, por ejemplo, que tiene la Asamblea Legislativa. No se compara en lo más mínimo. Si mal no recuerdo, es una asignación aproximadamente de $1,5 millones, de $1,5 millones de dólares al año y no es, digamos, no significa en las finanzas de nuestro país un presupuesto que sea tan oneroso. Por supuesto, el debate siempre se puede existir y creo que hay que tenerlo. Eso no se puede evitar, es de hacerlo. Como te repito, hay temas súper serios que deberíamos de estar tratando en la instancia como el Parlamento Centroamericano y por supuesto aquí también en la Asamblea Legislativa en El Salvador. Las grandes preguntas son qué es el Parlacen, cuál es su función y quiénes lo integran, no se conoce muchísimo de ello y sobre todo también el tipo de incidencia que tiene cualquier tipo de iniciativa que pueda tener su impacto en nuestro país. Actualmente estamos hablando de 20 diputados en el Parlamento Centroamericano, ¿no? En representación de El Salvador. Se destinan, entiendo, 1.7 millones de dólares. Corrígeme si no ese es el presupuesto que se le destina. Creo que los tiempos ya desde luego cambiaron en cuanto al número y la cantidad. Creo que nuevas ideas tienen la mayoría. Entonces, estamos hablando de un presupuesto que se designa basado en qué realidad de trabajo. Esa es la gran pregunta que siempre se ha hecho. Sí, mira, en ese caso te quiero comentar que algo que vale la pena destacar es que en el Parlacen no existen los colores políticos. Y si bien es cierto, en nuestro país, por la elección popular, las elecciones que tuvimos recientemente,
le otorgaron 14 de los 20 diputados al Partido Nuevas Ideas, 3 al Partido Arena, 1 al FMLN, 1 a Gana y 1 al PCN. No hay colores partidarios. Somos representantes de la bancada de El Salvador. Me gustaría conocer tu punto de vista con relación. ¿Has visto avances de apertura, de modernidad o de adaptación a un nuevo modelo o esquema de país que pueda tener tu partido político, tomando como punto de referencia algunas deserciones que ha tenido en los últimos días? Mira, en mi opinión personal, hago énfasis en mi opinión personal porque, por supuesto, todas mis palabras son a título personal, Ernesto. Considero que todos los partidos políticos cumplen un rol importante en determinado momento de la historia de un país. Habiendo dicho eso, considero que mi partido Arena ejerció un rol importante en su debido momento. En su debido momento logró construir la paz, logró reconstruir nuestro país que estaba en ruinas después de los más de 12 años de guerra que sufrimos. Todavía seguimos pagando consecuencias de eso. Considero que mi partido logró detener la llegada del comunismo en los años 80 y esa es parte importante del rol de un partido político en la historia de nuestro país. Hoy por hoy, ¿qué te puedo decir? Creo que la motivación o el rol que el Partido Arena ejerció en la historia de nuestro país, por supuesto que lo ha hecho. No puedo saber si mi partido se va a modernizar y va a volver a tomar una relevancia como la que tuvo, porque hoy por hoy lastimosamente no la tiene. Y lastimosamente no se ha modernizado como se debía, como se esperaba. Eso lo digo con dolor, honestamente, porque creo que se ha tenido la oportunidad o se tuvo la oportunidad en su momento y lastimosamente no se está haciendo. Y lo hago como una autocrítica, por supuesto. Ok, este grado de cumplimiento y rol que ha jugado Arena en los últimos años desde la firma de los acuerdos de paz, la reconstrucción, el proceso de reconstrucción que dejó precisamente, que tú bien lo has citado, ahora en estos tiempos marca una nueva, digamos, otro nuevo hito en la historia misma de la modernidad, si lo queremos ver, o posmoderno, sobre todo por la parte que tiene que ver precisamente con estas indagaciones que se están haciendo en esta comisión especial, donde se presume que hubo negociaciones con pandillas y que esto lo puede llevar en su momento a desaparecer como partido político. ¿Estás de acuerdo tú en esto que se perfila como discurso en algún momento, como lo hemos escuchado de la parte oficialista? Bueno, la ley es la ley, Ernesto. Y si se comprueba y se determina que el Partido Arena cumple con algunas de las causas que la ley de partidos políticos establece y deba de ser cancelado, bueno, debe de cumplirse. Por supuesto que debe de cumplirse. Pero eso debe de aplicar para todos los que han cometido la misma claro, porque aquí también acción. aquí también está el FMLN y también se habla de otros partidos también por ahí, ¿no? Que han establecido esa negociación. Me atrevo a decirte que todos los partidos políticos, Ernesto, en un determinado momento han conversado con pandillas para poder desarrollar su trabajo. Eso es una realidad, por supuesto. Y las diferentes investigaciones periodísticas también ellos lo han demostrado todavía con pruebas más contundentes. Yo te puedo dar mi opinión personal, insisto, es una opinión personal, no me consta. No me consta ni que mi partido lo haya hecho, ni que otros partidos lo hayan hecho, pero si en ese filtro se tiene que tamizar a los partidos políticos, te aseguro que todos los partidos políticos han tenido que desarrollar conversaciones. Y eso se sigue haciendo, Ernesto, es una realidad. Yo recuerdo que siempre fuiste de la iniciativa del tema del cobro de medio pasaje, precisamente para personas... Sí. Con discapacidad. ¿Cuál es tu valoración entonces a la fecha? Bueno, entiendo que en la Asamblea Legislativa se está discutiendo hoy por hoy una reforma bastante completa a la ley de transporte y en esa ley se está contemplando el
cobro de medio pasaje para el adulto mayor y para las personas con discapacidad, algo que está completamente acorde a las leyes que aprobamos en la legislatura anterior. Me refiero a la ley de inclusión de personas con discapacidad, así como a la ley del adulto mayor. Quedó establecido en ambos cuerpos legales que se debería de pagar únicamente el medio pasaje para estos sectores. Entonces, si eso se aprueba en las reformas que se están planteando, me parece fabuloso. Creo que todos nos vamos a alegrar. Esas son las decisiones importantes, mira, Ernesto. Esos son los temas que, sin duda alguna, deben de ocupar la agenda mediática, la agenda política de nuestro país. David, te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado esta mañana y nos hayas dado tu punto de vista con relación a estos temas que hemos abordado. Más adelante vamos a hacer una evaluación también con relación a este tema que tú has puesto sobre la mesa y que nos has dejado ahora más entretenido y más inquietos con relación a este grado de afectación que puede tener esta minería en el sector de Guatemala y que podría afectar a algunos ríos nuestros. Así es que te agradezco muchísimo el que nos hayas acompañado. Siempre es un gusto, Ernesto. Un saludo a todos los salvadoreños. Bendiciones. Ministro, bienvenido. Gracias por acompañarnos. Buenos días, Neto. Siempre un privilegio compartir contigo. Ministro, vi una crítica que hizo usted referente a la conclusión precisamente del trabajo del saliente, sobre todo por las injerencias que pudo haber tenido de ciertos sectores en particular. Sí. En el caso del Consejo Salvadoreño de... Sí, el Consejo en alguna medida fue bastante manipulado en administraciones anteriores. Hicieron cerca de 200 incluso sindicatos que fueron comité de base del FMLN, articularon toda una estrategia, incluso tenía un equipo SWAT para un poco presionar a diferentes empresarios. Todo eso se terminó. Y hoy el Consejo es un Consejo distinto, con un enfoque distinto. ¿Cuáles son las prioridades que va a tener de trabajo a su criterio bajo esta nueva lógica en la que espera no haya intervencionismo, no haya injerencia, no haya una manipulación política partidaria para poder tener una verdadera esencia de un trabajo que debe de existirlo? Porque la definición de políticas laborales está sustentada en el hecho de que sea un beneficio para el trabajador, pero también en armonía con su empleador. Sí, uno de los enfoques fuertes es el tema de empleabilidad. Uno de los enfoques fuertes va a ser, que incluso lo hemos dialogado con ellos y hay una especie de consenso, es fomentar el empleo decente en El Salvador. La verdadera construcción de política pública sobre empleo decente, porque de repente hay muchos empleadores, que son las mayorías, que son buenos empleadores, pero también tenemos empleadores que son muy malos empleadores. Entonces no solo se trata de crecer en términos de empleo, sino de fomentar el empleo decente como eje transversal de una política pública en esta área. Quedó representado ahí. Esto de alguna manera va a venir también como a querer sanear, digamos, toda esa parte de categoría en la que había entrado el país y que en su momento se señaló que estábamos dentro de la OIT, un poco señalados, cuestionados, ministro. Sí, en efecto, la ANEP puso una queja ante OIT y dijo de que el diálogo social tripartito no se llevaba a cabo, que no existía. Y es el 144, pues el día de mañana se instala el Consejo. Eso significa que con eso se borra esa, digamos, denuncia de incumplimiento del artículo del convenio 144, sí, ¿no? Es todo un proceso que se lleva y nosotros iniciamos el día de mañana. Y no solamente lo iniciamos porque estamos con una queja ante OIT, no, lo conformamos el Consejo porque consideramos que es la instancia tripartita más sólida y más representativa del país. Recientemente se puso ya a funcionar el sistema de información laboral, que también es otro elemento que viene también a sumar parte de la información importante que se debe de tener en el país para saber en qué condiciones está en cuanto a la generación de empleo y otros aspectos importantes, ¿cierto? Sí, nosotros lanzamos recientemente CIMEL. Hemos sido incluso felicitados por la comunidad internacional, hemos sido felicitados y tomados como modelo de parte de la OIT, porque CIMEL somos el primer país de Centroamérica y el segundo de América Latina en lanzarlo. Esta es una plataforma
que lo tienen solo los países más avanzados del mundo en términos estadísticos, Neto. Y por eso somos el primer país de Centroamérica y el segundo de América Latina. Somos líder en la región en cuanto a esto, y es para tener la data real, focalizada en materia laboral. Muchos actores han cuestionado el tema a veces de empleo, subempleo y desempleo y otras variables más que tienen que ver con el mercado laboral sin tener información objetiva. CIMEL lleva como eje transversal, primero, transparentar la data, porque mucha gente no tiene acceso a la data. Y aparte de transparentar, democratizar la información. ¿Qué significa eso? Que todo el mundo entra a CIMEL, ahí encuentra toda la información. Es una plataforma muy amplia, es una plataforma que no es manipulable ni modificable por un país, sino que es una plataforma ya instalada y definida con criterios internacionales. Así que súper bien eso, súper bien. ¿Cómo se alimenta CIMEL? ¿Se alimenta de la información del Seguro Social? Es una red de información que tenemos de todo el país, de todas las instituciones, todas las instituciones. Incluyendo las privadas, o sea. Todas las instituciones, fluye información, y tenemos un equipo de inteligencia de mercado laboral que es quien lleva el control del sistema, y son los que incluso de acá en adelante no solamente van a estar administrando información de CIMEL, sino que es un grupo de investigación que vamos a tener de forma permanente. Por lo tanto, hay una parte de la plataforma que habla de la investigación de CIMEL, y ya tenemos el grupo de investigadores en el Ministerio de Trabajo que son los especialistas en este tema. Vamos a ver, este día, entiendo, ministro, se estará en la Asamblea Legislativa posiblemente aprobándose, ¿verdad?, una disposición o una iniciativa planteada por el Ministerio de Hacienda de que aquellos aguinaldos hasta por un monto de $1,100 quedarían exentos del pago de impuestos de renta. Hoy van a haber buenas noticias en la Asamblea Legislativa, 2 noticias en materia laboral. Primero, la que tú estás diciendo en este momento, Neto, sobre el tema de la exención sobre el aguinaldo. Y la otra noticia importante que va a haber, ahí está, en efecto, eso va a salir el día de hoy. Ayer estuvimos platicando con el presidente de la Asamblea Legislativa y nos confirmó que hoy pasa esto, porque además hay una periodicidad que cumplir, que es del 12 en adelante, el pago del aguinaldo, según la ley. Sí. Por lo tanto, la Asamblea tiene que sacarlo con urgencia, y este día, según tengo la información del presidente de la Asamblea Legislativa, el licenciado Ernesto Castro, nos planteó 2 cosas muy importantes. Número 1, es esto, la exención del aguinaldo, y hay otro decreto que también se va a aprobar este día, y es sobre las trabajadoras de industria florense, que se ha hecho con unas ONG, una gestión internacional de una donación para esas personas, y también coordinamos con el ministro de Hacienda a fin de garantizar la exención de impuestos de esa donación que va a venir. Así que 2 noticias muy buenas para la clase trabajadora este día en la Asamblea Legislativa. Ok, interesante. Ministro, vi el día de ayer la partida de un grupo de salvadoreños para Canadá. Cuéntenos un poquito. ¿Continúa siempre el programa de apoyo y de oportunidades laborales? Sí, nosotros no detenemos. Nosotros en el Ministerio de Trabajo estamos articulando este programa de migración laboral con muchos países del mundo. Estamos cercanos de firma de convenios con España, con Croacia y con Alemania, que es lo más avanzado y lo más adelantado que tenemos. Y el día de ayer salió un contingente muy fuerte con destino a Canadá. Y gracias a Dios van en muy buenas condiciones, todos los gastos pagados, vivienda pagada allá. Prácticamente lo único que ellos van a gastar solamente va a ser en el tema de alimento. Transporte interno, local, va a existir, gratuito, vivienda, en fin, absolutamente todo, salud, van con todas las condiciones. Así que, y por cierto, en Canadá no hemos enviado ni un tan solo salvadoreño que vaya por 2 meses o por 3 meses o por 6 meses. Todos, Neto, van por un periodo de 2 años. Ellos van por 2 años, lo que fueron ellos. Por 2 años. Ok. Ministro, logramos conocer en su momento el mecanismo diferente que se estableció a raíz de todo el friccionamiento que había con la Embajada de los Estados Unidos y que pasó a Relaciones Exteriores. ¿Cómo está trabajándose ahora esto? Sí, el programa de migración laboral con Estados Unidos pasó a Cancillería y lo está trabajando nuestra señora canciller. Todo fue debido al impasse de la persona que estaba acá, que yo llegué a un momento dado que la califiqué como una activista política.
Yo creo que con la ida de la señora Mens es la gran oportunidad que el país tiene, como lo tiene Estados Unidos, para poder volver a mejorar las relaciones. Yo tengo fe que con la persona que envíen o con los actuales que están ahorita se puede llegar a un buen acuerdo y mejorar las relaciones diplomáticas entre El Salvador y Estados Unidos. Esa es mi tesis y esa es mi teoría, ¿verdad? Porque prácticamente la manzana de la discordia fue un personaje que, gracias a Dios, Estados Unidos tomó la mejor decisión y fue retirarlo del país. Creo que hoy es la mejor oportunidad para que ambos pueblos y ambas naciones se mejoren las relaciones diplomáticas. ¿Existe comunicación o está cortada con la Embajada Americana, con el Ministerio de Trabajo? No, nosotros tenemos, nuestros equipos tienen comunicación de forma permanente, tenemos comunicación en algunos eventos que nos hemos encontrado con delegados de la Embajada. Todo sigue normal. ¿Tiene comunicación con Brendan O'Brien, que es el que quedó como encargado de negocio? Bueno, anteriormente estaba, luego vino Jim Mays y luego se queda Brendan de nuevo. Yo personalmente con quien tuve problemas con una persona en especial, no con la embajada, ni tampoco he tenido problemas con los Estados Unidos. Tuve problemas directamente con una señora, que yo dije lo que tenía que decir en su momento y lo hice. Pero con la embajada yo no tengo ningún tipo de problema. Con Brendan nos hemos encontrado en muchas ocasiones, nos saludamos normalmente, como son las relaciones diplomáticas. Y yo eso es lo que aspiro, pues que este es el mejor momento para construir buenas relaciones diplomáticas en ambos países. Un buen año entonces, ministro, ya para concluir. Gracias a Dios cerramos con un buen año y con retos y desafíos para el próximo año. Nosotros queremos que la proyección de los 30,000 nuevos empleos se cierre de esa manera. Te anuncio algo en primicias que para el próximo año nosotros vamos a lanzar lo que tú estabas hablando con el diputado antes que nosotros ingresáramos. Okay. Sobre las personas con discapacidad. He tomado la decisión y he dado instrucciones a todo el equipo gerencial nuestro, donde planteamos que vamos a ir a... Hay dos tipos de personas con discapacidad, Neto. La persona con discapacidad que es capaz de moldear su vehículo para manejarlo, y hay personas con discapacidad que tenemos en diferentes puntos de San Salvador, incluso con mendicidad. La meta que llevamos para el próximo año, vamos a ir a donde esas personas que están más vulnerables, los vamos a ir a atraer, los vamos a certificar y los vamos a colocar en puestos de trabajo justos y dignos. Lo vamos a hacer, te lo prometo, el primer trimestre del próximo año. Ok, interesante. Vamos a estar muy a la expectativa de ver precisamente los resultados que diera esta ley y otros elementos importantes abordar. Ministro, gracias por habernos acompañado. Siempre un privilegio, Neto, compartir contigo. Gracias por todo y fundamentalmente bendiciones del Todopoderoso a toda tu teleaudiencia y al pueblo salvadoreño. Muchísimas gracias, ministro de Trabajo. Por mi parte, esto es todo por hoy. Pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.